Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 15 de mayo del 2025 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso, aprobación de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 6 de mayo de 2025 y ordinaria del 9 de mayo de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 045, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo de fecha 23 de octubre de 2024 de admisión de contestación a la demanda. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 048, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida por la autoridad demandada, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, Servicios de Salud, Tamaulipas, en contra de un acuerdo de fecha 23 de agosto de 2024 de admisión de demanda, proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 015, diagonal 2025, diagonal 3 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo de fecha 31 de marzo de 2025 de desechamiento de demanda por improcedente, proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 025, diagonal 2024, diagonal 2 romano-F, emitido con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora en contra de una resolución de sobreseimiento antes del cierre de la instrucción del juicio, con fecha de emisión del 19 de marzo de 2025, pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, proyecto por el que se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa por no corresponder el acto impugnado a una sentencia definitiva. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados. Mientras que el último punto del orden del día, que es el punto número 10, corresponde a la clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión,
Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Por favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 6 de mayo de 2025 y ordinaria del 9 de mayo de 2025, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicita este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, procede a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria y ordinaria referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 6 de mayo de 2025 y ordinaria del 9 de mayo de 2025. Instruyendo al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, del que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 45/2024/2 Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. Te agradezco el uso de la palabra. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria de un recurso de reclamación dentro del expediente 045/2024/2 Romano-A, en el cual, como acto reclamado o recurrido, es el acuerdo de fecha 23 de octubre del 2024, interpuesto en el caso particular por la parte actora. La litis del presente asunto consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del auto a través del cual se determinó admitir la contestación de demanda de las autoridades demandadas de fecha 23 de octubre del año 2024. Las consideraciones de la sala instructora son las siguientes. En el auto recurrido, la segunda sala unitaria determinó admitir la contestación de demanda, así como el caudal probatorio ofrecido por la Auditoría Superior del Estado, entre ellos las copias certificadas de los expedientes administrativos formados por la instauración de los procedimientos, y lo cito como tal: ASE /PFR /024/2016, ASE /PFR /024/2017, ASE /PFR /111/2017, ASE /PFR /2011/2017 y el último, que es ASE /PFR /027/2022. Las manifestaciones de la parte actora en el recurso de reclamación interpuesto son las siguientes. En su único agravio, la recurrente aduce de forma medular que le causa perjuicio que el magistrado instructor haya tenido por ofrecidas y admitidas las copias certificadas de los expedientes antes citados, mismos que fueron ofrecidos como medio de prueba de la autoridad demandada. Refiere además que dicha determinación violenta lo dispuesto en el artículo 22, fracción séptima de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, ya que, según su apreciación, la autoridad demandada, además del procedimiento administrativo, también aportó las constancias de notificación con las cuales se les notificó las resoluciones impugnadas, por lo que considera que únicamente debieron de admitirse las documentales relativas al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores a este y las resoluciones impugnadas, tal como lo establece el citado artículo 22 en su fracción séptima. La propuesta de resolución interlocutoria que se propone a este Pleno es la siguiente. Se propone al Pleno confirmar el auto de admisión de la contestación de demanda de fecha 23 de octubre del 2024, de acuerdo a las siguientes consideraciones.
El agravio único propuesto por la recurrente se considera infundado e insuficiente para restarle validez al auto recorrido, toda vez que no debe de perderse de vista que en los procedimientos jurisdiccionales imperan los principios de equidad procesal y de libertad probatoria, que no es otra cosa que conceder a las partes en juicio las mismas condiciones con la finalidad de que ninguna quede en estado de indefensión, y en específico ofrecer los medios de prueba que consideren pertinentes. Principios que se encuentran implícitos en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, que rige a este tribunal, en particular en los artículos 28, fracción séptima, y 52, haciendo énfasis en este último precepto que establece, en la parte que interesa, que en los juicios que se tramiten ante el tribunal serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades, y además aquellas pruebas que fueran contrarias a la moral o al derecho. De ahí que se estime que todo medio de prueba que las partes ofrezcan debe admitirse, excepto las antes mencionadas, y una vez cerrada la instrucción, el juzgador las valorará en igualdad de circunstancias para generar su convicción. En ese tenor, debe decirse que la autoridad demandada hizo uso de su libertad probatoria en el presente juicio, acorde a los artículos antes mencionados, que es el 28, fracción séptima, y 52 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Pues si bien es cierto, el último numeral no establece expresamente el derecho de la autoridad a ofrecer el expediente administrativo que dio origen a la resolución impugnada, en estricto cumplimiento, insisto, al principio de equidad de equilibrio procesal, no debe impedírsele ejercerlo, cuando se considere que a través de estos medios probatorios demostrará la legalidad del acto que expidió y le fue impugnado a través de la vía contenciosa administrativa. Luego, entonces, es de concluirse que la determinación de la sala instructora al admitir los expedientes administrativos ofrecidos por la autoridad demandada con la totalidad de las constancias que le integran fue conforme a derecho, toda vez que dichas constancias forman parte de la defensa que expuso en su contestación de demanda, es decir, con las cuales pretende dar cumplimiento a la carga procesal de exhibir a juicio las resoluciones impugnadas y sus constancias de notificación, mismas que en el momento procesal oportuno se valorarán si en la especie se dio cumplimiento de dicha carga procesal. Además, acorde a lo expuesto en los párrafos precedentes, la ley de la materia no es limitativa por cuanto hace al ofrecimiento de pruebas, pues no existe disposición que prohíba a las autoridades ofrecer como prueba de su intención el expediente administrativo del cual emana el acto impugnado. De ahí que se proponga confirmar el auto recurrido. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión en el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Un ligero comentario. Pues efectivamente se estima correcto se confirme el auto recurrido, toda vez que el actor manifestó que no tenía conocimiento de las resoluciones determinantes de las multas. Es correcto que la autoridad demandada, al exhibir los expedientes administrativos, incluyera las constancias de notificación de las resoluciones impugnadas, pues además de que las mismas las exhibió para acreditar su dicho, estas las exhibió en cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 24 de la ley, artículo 24, fracción segunda de la ley del procedimiento contencioso administrativo para el Estado de Tamaulipas. Por lo tanto, nuestro voto es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Pues lo único que puedo agregar es, concuerdo con ambos magistrados, con magistrado ponente, en virtud de que, como bien lo señalan, si el actor en su escrito inicial de demanda señala desconocer las resoluciones impugnadas, pues lógico, en su defensa la autoridad responsable pues tendrá la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes con respecto a su defensa, en este caso las constancias, los expedientes y constancias de notificación de las resoluciones impugnadas, por lo que es totalmente apegado a lo señalado en el artículo 52 de nuestro procedimiento contencioso administrativo, y por ende con la libertad, como bien lo señalan, de aportar las pruebas y en su debida defensa.
En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 45/2024, diagonal 2 romano -A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 48/2024, diagonal 2 romano -A, cuya ponencia se encuentra nuevamente a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Gerardo Aldape Ballesteros. Gracias, magistrado presidente. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria del recurso de reclamación dentro del expediente 048 diagonal 2024 diagonal 2 romano -A, a través del cual se interpuso un recurso de reclamación por parte de la autoridad demandada en contra del auto de admisión de demanda de fecha 23 de agosto del 2024. Por lo tanto, la litis dentro del presente asunto consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del auto de admisión de demanda. El agravio propuesto por la recurrente es el siguiente. En su único agravio, la autoridad recurrente refiere que el juicio resulta improcedente al considerar que se actualiza y es aplicable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 14, fracción quinta, concatenada con la fracción segunda del artículo 15, ambos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, que establece, el primero de ellos, que el juicio será improcedente cuando se trate de actos que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal, y el segundo de los numerales dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el citado artículo 14. Lo anterior es así, lo refiere la autoridad recurrente al señalar que existe radicada actualmente en el índice de la segunda sala unitaria el juicio con número de expediente 26 diagonal 2024 diagonal 2 romano -A, el que refiere que se encuentra pendiente de resolverse, en el cual se reclaman inclusive las mismas pretensiones. Propuesta de resolución interlocutoria. Analizado el agravio propuesto por la autoridad recurrente, propongo al Pleno confirmar el auto recurrido por las siguientes razones. El agravio planteado resulta inoperante e insuficiente para revocar el auto recurrido, toda vez que teniendo a la vista el expediente número 026 diagonal 2024 diagonal 2 romano -A, también radicado en la segunda sala unitaria, se advierte que en fecha 7 de octubre del 2024 se dictó sentencia en la cual, en su resolutivo tercero, determinó sobreseer el juicio, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción 17, en relación con el artículo 5, fracción segunda, inciso A, ambos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de dicha sentencia. En ese contexto, si el reclamo de la autoridad recurrente es que se revoque el auto de admisión de demanda, para efecto de que se emita uno nuevo en el cual se sobresea el juicio, ello resulta inoperante, toda vez que la sentencia de fecha 7 de octubre del 2024, a través del cual se decretó el sobreseimiento que puso fin al juicio mencionado por la autoridad recurrente. Acorde con lo que aquí se expone, debe decirse que sobreseer implica cesar de una instrucción o dejar sin curso ulterior un procedimiento jurisdiccional. El sobreseimiento es entonces una resolución judicial dictada por quien originalmente conoce el asunto y con ello cesa su actuación y conocimiento del mismo, es decir, pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal y lo que da por concluido, pues no pueden ser satisfechas las condiciones para analizar el fondo de las pretensiones. En ese tenor, se considera que en especie no le asiste la razón a la autoridad recurrente en el sentido de
pretender que se sobresea el presente juicio al considerar que existe uno diverso pendiente de resolución, ya que, insisto, el juicio número 026 diagonal 2024 diagonal 2 romano _A fue sobreseído previamente, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción quinta de la ley de la materia, ya que solo subsiste el juicio número 048 diagonal 2024 diagonal 2 romano, que es en que actualmente estamos actuando. Lo anterior debido a que el precepto legal antes referido establece que el juicio será improcedente cuando se trate de actos que sean materia de un recurso o juicio que se encuentran pendientes de resolución ante una autoridad administrativa, lo cual en la especie no ocurre. En tal virtud, al resultar inoperante e insuficiente el agravio propuesto por la autoridad recurrente, se propone al Pleno confirmar el auto de admisión de demanda de fecha 23 de agosto del 2024, por ser lo que en derecho corresponda. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Pues estima correcto, se confirme el auto recurrido, toda vez que efectivamente, si en un diverso juicio la actora solicitaba el pago de los mismos hechos que aquí pretende, pero el mismo fue sobreseído mediante sentencia definitiva, es innegable que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción quinta de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado. Por lo tanto, nuestro voto es en favor. Gracias, magistrado presidente. Es cuanto. Gracias. De mi parte concuerdo con lo señalado por el magistrado ponente y el magistrado Alejandro, en virtud de que efectivamente la causal de improcedencia marcada por la recurrente no se actualiza, en virtud de que, como bien lo señalan, no existe ningún procedimiento o juicio pendiente de resolverse en la presente instancia. Máxime que el juicio que se llevó ya está terminado y se sobreseyó el mismo, por lo que no hubo una resolución de fondo en ese aspecto, por lo que concuerdo con lo que señalan. En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Con el proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 48, diagonal 2024, diagonal 2 romano _A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 15, diagonal 2025, diagonal 3 romano _A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias, magistrado presidente, y tal como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto versa sobre un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 015, diagonal 2025, diagonal 3 romano _A. Y antes de iniciar con la propuesta de este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es el actor en contra de un auto de fecha 31 de marzo de 2025 en el que se desechó por improcedente la demanda presentada. Ahora bien, el recurrente señala que el magistrado instructor de la tercera sala no fue exhaustivo al analizar la promoción con la que dio cumplimiento a la prevención efectuada por auto de fecha 10 de febrero de 2025, pues refiere que no advirtió la parte en la que realizó diversas manifestaciones. Medularmente se refiere a que llamó innumerables ocasiones y que solo en una sola vez le contestaron para decirle que su tema estaba en investigación,
y que el 5 de diciembre de 2024 llevó una promoción dirigida a la titular de la Contraloría y al director de investigación y anticorrupción. Por tanto, refiere que este tribunal sí es competente y que debe admitirse su demanda conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción séptima de la Ley Orgánica de este tribunal. Aunado al anterior, reitera que con lo referido en el desahogo de su prevención y en su demanda, así como las pruebas aportadas, se demuestra que el tribunal sí es competente. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar dichos agravios como infundados, toda vez que, en primer lugar, de una revisión minuciosa al escrito de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual el actor ahora recurrente dio cumplimiento al requerimiento efectuado, se advierte que efectivamente, tal como lo consideró el magistrado instructor, el actor únicamente manifestó que el acto impugnado en el juicio era la negativa a resolver dentro del plazo que refiere la ley, lo concerniente a su solicitud de fecha 22, a la solicitud presentada de fecha 22 de agosto de 2024, esto es decir, en esa promoción solicitó copias certificadas. Ahora, si bien es cierto, en su escrito de 24 de febrero de 2025, mediante el cual el actor, ahora recurrente, dio cumplimiento al requerimiento, realizó las precisiones que señala. Sin embargo, dicho señalamiento se realizó únicamente como preámbulo del acto impugnado, pues en la parte en la que se precisó el acto impugnado, se empleó el conector, se empleó la palabra luego como un conector, la cual, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es una conjunción hilativa que significa por consiguiente. Por lo tanto, en ese tenor es innegable que si el magistrado instructor no se pronunció respecto a ello con dicha omisión, no incurre en ninguna ilegalidad. No obstante a lo anterior, cabe destacar que el recurrente en ninguna parte del escrito con el que dio cumplimiento a la prevención, ni en esta instancia precisa cuál es el acto que pretendía señalar como acto impugnado en el juicio, lo que sí era indispensable para que el magistrado instructor o este honorable pleno analizara su procedencia. De ahí el impedimento de este tribunal para analizar la procedencia en ese sentido. Es así, pues, además del escrito que dice presentó el 22 de agosto de 2024, menciona otros dos escritos. Un escrito presentado el día 5 de diciembre de 2024 y otro escrito presentado el 12 de septiembre de 2024, del cual solo uno de ellos recibió respuesta, sin que señale algo al respecto del segundo escrito que mencionó. Sin embargo, se estima que aún y cuando se tuvieran como actos impugnados la respuesta expresa recibida o la negativa recaída a su escrito, o ambos, los mismos serían improcedentes toda vez de que estos derivan de un procedimiento en materia de responsabilidades administrativas, la cual se encuentra en la etapa de investigación, mismo que inició con la queja que presentó el mismo actor del juicio. Si bien es cierto que este tribunal, acorde a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, así como en su ley orgánica, puede conocer de las resoluciones que se emitan dentro del procedimiento de investigación como el procedimiento en materia de responsabilidad administrativa, esto solo ocurre en los siguientes casos. A través del recurso de inconformidad que procede contra la calificación de una falta administrativa y la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, o de imponer sanciones administrativas a un servidor público. Por otra parte, del recurso de reclamación que procederá en contra de las resoluciones de las autoridades sustanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa, la contestación o alguna prueba. Las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción, y aquellas que admiten o rechacen la intervención del tercero interesado. De ahí que este tribunal estime que no podría conocer de las resoluciones recaídas
a sus escritos presentados dentro de la etapa de investigación o la etapa de sustanciación de un proceso administrativo a través del juicio de nulidad, aunado a que no se encuentran contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal. Por lo tanto, al ser insuficientes los argumentos vertidos por la recurrente, quedan incólumes o ilesas las consideraciones del magistrado instructor para desechar por improcedente la demanda en mención. En ese sentido, al resultar infundados los argumentos vertidos, se propone a este honorable pleno confirmar el auto recurrido de fecha 31 de marzo de 2025 que anteriormente fue precisado. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Sí, solamente confirmar el sentido de la resolución de este proyecto de resolución interlocutoria de reclamación expuesto por el magistrado Alejandro Guerra, en el sentido de que si bien es cierto, se tiene un derecho, ¿cierto?, para poder impugnar actos ante este tribunal. Estos estamos regidos bajo una ley orgánica que establece cuáles son los actos que se pueden ser impugnables a través de este tribunal. Así que totalmente de acuerdo en todos y cada uno de los puntos expuestos y de acuerdo con el desechamiento de la demanda por improcedente. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Concuerdo con lo señalado con el magistrado ponente, en el sentido de que, como bien lo señala, no todos los actos administrativos de alguna autoridad son impugnables en este tribunal. Deben tener ciertas características para que puedan entrar en la competencia de este tribunal, como bien lo señala el artículo 4 de nuestra ley orgánica. Estos actos deben de ser definitivos y, como bien lo señaló, de los actos que se duele, en unos de ellos no son claros, y en el que señala que no le expidieron una copia que solicitó en la etapa de averiguación en el procedimiento de investigación, pues es claro que no es competencia de este tribunal y efectivamente la improcedencia que, como bien lo señaló. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 15/2025/3 romano -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 25/2024/2F, con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora del juicio. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. En fecha previa compareció un representante legal de la persona moral actora del juicio, interponiendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, ello en contra de una resolución de sobreseimiento antes de cierre de instrucción del juicio, emitida por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, dictada en los autos del juicio citado, ello con fecha de emisión del 19 de marzo de 2025, mediante la cual se decretó el sobreseimiento en el juicio previo al cierre de instrucción, al haberse estimado actualizadas las causales de improcedencia establecidas en el artículo 14, fracciones 2, 11 y 14 romanos, en relación con el diverso 15, fracción 2 romana de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas.
Al respecto, propongo ante el Pleno resolver como improcedente el recurso de revisión planteado, atendiendo a la naturaleza del acto impugnado en el recurso, el cual no corresponde a una sentencia definitiva de la Sala Unitaria, sino que corresponde a una resolución de sobreseimiento dictada por la Sala Unitaria antes del cierre de la instrucción del juicio contencioso administrativo, motivo por el cual la actuación cuestionada en la instancia del recurso de revisión no representa una sentencia definitiva, en función de haberse emitido sin previamente haberse sustanciado el juicio hasta el cierre de instrucción, único supuesto este último, el cual, una vez cumplido, dará lugar a la emisión de una sentencia definitiva, cuyo medio de defensa procede en su contra será el recurso de revisión invocado. Ciertamente el medio de defensa que plantea el promovente en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas procede únicamente contra las sentencias definitivas de las salas unitarias del tribunal emitidas dentro del procedimiento contencioso administrativo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas y previa substanciación del juicio hasta su cierre de instrucción, sin que tengan la naturaleza de sentencia definitiva, una resolución de sobreseimiento antes del cierre de instrucción del juicio, como lo representa la actuación impugnada en el recurso. En primer lugar, porque no se desprende así del capítulo séptimo denominado de la sentencia, perteneciente a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, y adicionalmente, porque la distinción entre la resolución de sobreseimiento antes del cierre de instrucción y la sentencia definitiva se desprende además de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en cuanto establece su artículo 29, fracciones primera, 17ª y 24ª como atribuciones de los magistrados de las salas unitarias, por un lado, substanciar el procedimiento hasta la citación para sentencia y resolver en definitiva los asuntos sometidos a su jurisdicción, y por otro lado, la facultad de sobreseer los juicios antes del cierre de instrucción, calificándose de ello la diferencia de tratamiento en la legislación citada, contemplando por un lado la sustanciación del procedimiento hasta la citación para la sentencia y resolución definitiva de los asuntos sometidos a la jurisdicción del tribunal, y por otro lado el sobreseimiento de los juicios antes del cierre de instrucción. Máxime que tal diferencia se hace aún más patente de la lectura que se realiza al texto del artículo 91 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en el que se prevé la procedencia de recurso de reclamación únicamente en contra de los sobreseimientos del juicio antes del cierre de instrucción, lo que hace notorio la procedencia de dicho medio de defensa solo en contra de actuaciones como la impugnada en la presente instancia, el recurso de revisión que se atiende, sin aludir a sentencias definitivas. De ahí la improcedencia del recurso de revisión que se trata. Se abre discusión del presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Sí, gracias, magistrado presidente. Sí, pues definitivamente estamos de acuerdo con el tema planteado, el proyecto propuesto, y qué lástima que a veces por un error dentro de una determinación de quien asesora muchas veces a los propios actores, por un error de procedencia en un recurso, se deje de estudiar realmente el fondo de los asuntos. El plantear un recurso equivocadamente, a sabiendas de que la Ley del Contencioso Administrativo del Estado establece que es otro el recurso procedente, pues lo deja en un estado de indefensión, si bien es cierto, pero nosotros como tribunal pues debemos de acatar lo que la ley establece, y creo que en este caso pues desgraciadamente equivocaron el medio de defensa interpuesto, y por lo tanto pues es totalmente legal la resolución de desechar el recurso de revisión. Es cuanto, presidente. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 25, diagonal 2024, diagonal 2 romano, -F.
Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:41 del 15 de mayo de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.